pues buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, espero que os hayáis tomado un buen café, porque es una hora así un poco regulera para venir, así que nada, agradezco que hayáis venido a escucharme. Espero que podamos sacar algo positivo de esta charla y que más o menos os resulte amena, que hace poco estuve en un congreso de software y a veces casi es hasta mejor que la charla sea amena que todo lo que vayas a aprender, ¿no? Entonces espero que por lo menos os sea amena y ya con eso estoy contento. Lo primero me voy a presentar. Me llamo David Roncal Redín y cuando pensaba cómo me iba a presentar alineado a lo que íbamos a hacer, ¿no?, en esta charla, pensé, pues le voy a escribir a ChatGPT a ver qué me dice, si sabe quién soy. Y entonces le pregunté, ¿quién es David Roncal? Y la respuesta fue bastante dura. Destaco lo importante, no tengo información específica sobre una persona llamada David Roncal Redín, posiblemente porque no haya ganado notoriedad antes del 2021, que es cuando estoy creado. Entonces, lo que me hizo a mí plantearme y preguntaros, igual ahora mismo soy como Bill Gates, pero no lo era en el 2021. Por lo tanto, oye, ahí está la duda y os la dejo. Según yo mismo, que me voy a definir mejor que ChatGPT de momento, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Pública de Navarra desde el 2014. Desde que salí de la universidad y los últimos 5 años he estado desarrollando software, estos últimos 5 en Veridas, que es una empresa que se dedica a la identidad, a la verificación de la identidad. Supongo que esto ya habréis oído al respecto, así que no abundo. Y bueno, fui fundador de Aplicarte, que os comentaré más adelante qué es. Soy colaborador en Albañiles Digitales, que también os comentaré, os dejo ahí el suspense. Y también soy colaborador de la Fundación Lucía, que es un poco pues una parte de la que organiza todo esto, ¿no?, de lo que queremos mostrar. Entonces, bueno, yo lo que voy a hablar primero es una definición muy genérica sobre qué es la inteligencia artificial, tal y como la veo yo, que soy desarrollador de software, de arquitectura y trabajo con gente especialista en inteligencia artificial, ¿no?, y estoy en el día a día con eso, pero de manera muy ligera. No quiero meterme en nada técnico, espero a ver si lo consigo. Lo primero, la inteligencia artificial está formado por 2 palabras y quiero que vayamos un poco a la raíz de eso, ¿no? Primero, ¿qué es artificial? Creo que es lo más interesante que podemos destacar. Según la RAE, artificial dice hecho por mano o arte del hombre, no natural, falso, producido por el ingenio humano. Entonces, bueno, pues como bien dice, ¿no?, inteligencia artificial, y yo creo que no hay que perder el foco, es algo que está hecho por nosotros, ¿vale? Que está creado por el hombre, bueno, ya por el hombre y la mujer. Y por eso mismo tenemos que tener en cuenta que eso es súper relevante a la hora de entenderlo y a la hora de no tenerle miedo ni nada por el estilo. De hecho, ahí ahora, supongo que ya habréis jugueteado con todas las nuevas cosas que hay de aplicaciones de inteligencia artificial, hay una que tú le metes un texto y te dibuja, hay varias, pero prueba una y le puse inteligencia artificial, hazme un dibujo con esas palabras. Y esto es la salida. Como veis, para la inteligencia artificial, para ella misma, tiene forma humana. Qué casualidad, ¿no?, que sea algo creado por los seres humanos y que eso mismo se defina como un humano. O sea que al final yo me imagino que si lo hubieran definido los perros, en vez de estar viendo una persona más o menos con cosas de máquinas, estaríamos viendo un perro con cosas de máquinas. Entonces, bueno, creo que esto es súper relevante a la hora de entender qué es la inteligencia artificial. Por otro lado, aquí sí que podemos generar mucho más debate. Tendríamos que definir qué es la inteligencia. De hecho, Steve Hawking, ¿no?, decía que el ser humano se define como muy inteligente, pero igual es la única especie que es capaz de destruirse a sí misma. Por lo tanto, dejo en el aire que podamos debatir qué es inteligencia. Pero si lo tuviera que definir, ¿no?, definiría como pues, la capacidad de aprender, de razonar, de inferir cosas en función de lo que recibimos del entorno, la capacidad de tomar decisiones con los riesgos que conlleva, y luego la capacidad de inventar y crear, que esto podría ser un poco lo que podría yo definir como inteligencia, ¿no? Entonces, a la hora de crear inteligencia artificial, en general con todas las creaciones del ser humano, lo que intentamos no es solo replicar algo que ya vemos, ¿no?, y que existe de igual manera, porque por esa misma razón, cuando nosotros creamos los coches, hubiéramos creado, ¿no?, lo que se ve en la imagen, una especie de caballo metálico que hubiera ido así. Sin embargo, eso lo perfeccionamos, lo mejoramos, le dimos la vuelta y construimos algo
posiblemente mejor en cuanto a lo que nosotros necesitábamos, velocidad, tiempo, etcétera, ¿no? Lo mismo para los aviones, no nos hemos dedicado a intentar hacer una especie de alas con plumas que no nos hubiera podido llevar por el aire, sino que le damos la vuelta e intentamos construir algo mejor. Pues con la inteligencia artificial que estamos intentando replicar el cerebro humano, es ahí donde tenemos que ver cómo vamos a conseguir hacer eso, ¿no? Claro, el cerebro humano es súper complejo. De hecho, no lo conocemos, iba a decir mucho, pero es que ni poco, no lo conocemos casi nada, ¿no? Entonces, es muy interesante esta diapositiva porque si yo ahora os digo que en todas las imágenes me localicéis los perros, seguramente me vais a localizar los perros así. Y si os digo que me localicéis los gatos, también, ¿no? Y sin embargo no estáis pensando, pues, joder, ese es un perro porque tiene hocico, tiene la lengua larga, tiene dientes, tiene 4 patas, es peludito, más peludo que un gato. No estáis haciendo todo eso, simplemente sabéis lo que es un perro. Entonces, incluso vais a decir, el de la derecha es un perro también, aunque sea un dibujo animado, ¿no? Entonces, ¿cómo consigue el cerebro humano hacer todo esto de un plumazo? Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que intentar o queremos replicar. Como lo que decía, el cerebro humano está prácticamente sin explorar. Entonces, claro, tenemos mucho margen de mejora, porque como tenemos mucho donde investigar, tanto en el cerebro humano como en la inteligencia artificial. Seguramente, conforme vayamos sabiendo más cosas del cerebro humano, podremos hacer que la inteligencia artificial sea mucho más potente, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy breve, no sé si os han explicado algunas maneras de qué es la inteligencia artificial. Si os han explicado un poco cómo se trabaja, ¿no? Bueno, pues voy a intentar hacerlo de manera muy general, lo que os digo, para que no sea muy arduo, y realmente a nivel conceptual es muy sencillo. Bueno, es sencillo. Nosotros lo que hacemos, la inteligencia artificial realmente son algoritmos matemáticos, no es más que matemática pura y dura, no hay nada mágico, ¿no? Que de repente ves ahí la inteligencia artificial y te imaginas un hechicero. No, para nada de eso, es todo matemática y lógica pura y dura. Entonces, lo que consiste es, nosotros tenemos lo que se llama una piscina de datos, un montón de datos de lo que sea que vayamos a generar la inteligencia artificial, un montón. Cuando os digo un montón no es 4 fotografías, os hablo que millones y millones y millones de fotografías, ¿no? Y todo eso lo que vamos a hacer es pasarlo por un código matemático que lo que va a hacer es coger y decir, bueno, primera entrada, imaginaros una foto sobre radiografía del cerebro para saber si hay un tumor, ¿no? Vale, primera foto. El ser humano me ha dicho que esta foto tiene un tumor. Entonces yo cojo y digo, vale, pues en esta fotografía voy a crear una función matemática que me diga que sí, tiene tumor. Ahora otra foto. Esta me ha dicho que no. Pues tengo que variar la función para que con estos datos, esta no. Así otra, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y entonces así crea una función kilométrica, que no la podríamos ni imaginar, pero las máquinas sí. Y lo que hace es una función que va cogiendo todos esos puntos de lo que le hemos definido. ¿Qué pasa luego? Que cuando tenemos una nueva imagen, ya lo que tenemos simplemente que hacer es pasarla por esa función, pero no para seguir desarrollándola, sino pasarla por la función y ver qué me sale, si es tumor o si no es, con un porcentaje de acierto, ¿no? De 0 al 1, pues si es 0,99, pues sí, etcétera. ¿Vale? Entonces, básicamente, la inteligencia artificial más o menos viene a ser eso. Es un montón de datos que crean una función y luego yo cojo otro dato extra y se lo meto a ver qué me sale. ¿Vale? Hasta aquí más o menos bien. He intentado ser bastante generalista. Entonces, a la hora de entrenar esos algoritmos, ahora mismo os voy a definir 3 maneras para que quede un poco claro y también muy por encima, ¿vale? La primera es lo que se llama el aprendizaje automático supervisado. Lo que os decía, tenemos una piscina de datos, creo que tengo una piscina de datos, y esos datos van a ser supervisados. ¿Qué significa? Que ha habido o bien una persona o una computadora programada por una persona que va a coger y va a decir, pues lo que os decía, esta imagen es tumor, esta imagen no es tumor. Va a relacionar la entrada con la salida. Y entonces, eso es lo que se llama etiquetar. Y entonces lo vamos a meter en el algoritmo y nos va a crear un modelo. ¿Vale? Eso es aprendizaje supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque ha habido previamente un trabajo de una persona que ha ido etiquetando esos datos. Vale. Ejemplos de esto. Pues, por ejemplo, la detección de cuentas falsas. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es,
vamos investigando un montón de cuentas falsas y vamos metiendo datos, por ejemplo, de pues el número de seguidores, el nombre que tiene, el correo al que está asociado, las publicaciones que hace, cómo las hace, cuántas hace al día, etcétera. Un montón de datos y una persona va diciendo, pues esto es verdadero. Coge otra cuenta de Instagram, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso. ¿Vale? Eso sería el aprendizaje supervisado. Viene una cuenta nueva y en vez de que haya una persona que diga si esto es verdadero o falso, lo mete al modelo y el modelo le dice, oye, tenía un montón de millones de datos que me decían que esto es falso, esta es falsa, esta nueva imagen es falsa. ¿Vale? El aprendizaje automatizado no supervisado no nos sirve tanto para decirnos una etiqueta clara de salida, porque no está supervisado. Es decir, el algoritmo que vamos a entrenar no sabe qué son las cosas que está intentando analizar. En este caso, nosotros tenemos un montón de datos, pero no vamos a ponernos a mirar si es algo o no es algo, no. Cogemos todos esos datos y se los vamos a meter al modelo matemático para que él haga una serie de grupos. Y él lo va a agrupar por lo que le parezca relevante en función de cómo ajustemos, ¿no?, ese modelo, pero él va a agruparlo por cosas que él piense que son relevantes. De tal manera que luego, cuando nos haga unas agrupaciones, podremos investigar nosotros esas agrupaciones y decir, ah, pues mira, esta agrupación parece que tiende a esta cosa, o esta otra agrupación parece que no sé qué, ¿no? Por ejemplo, que este yo creo que es el más complejo de entender, nosotros podríamos meter todas las compras que hace todo el mundo en el Eroski y iríamos poniendo, ¿no? Pues esta persona esta compra, esta persona esta compra, esta persona esta compra. Y lo metemos todo a una piscina de datos y lo mandamos a ver qué hace la inteligencia artificial. Y de repente nos saca 5 grupos de personas. Podrían ser tipos de consumidores, por ejemplo. Vamos a investigarlo. Ah, pues mira, este grupo de personas tiene un montón de alimentación para bebés. Pues igual este es un grupo que está más interesado en cosas para niños. He sido padre hace poco, entonces es un tema que... este otro grupo, pues yo qué sé, compra un montón de donuts, no sé qué, vale, pues estos son las personas que son como más golosas. Vale, ¿y con eso qué hacemos? Bueno, pues eso ya tiene que decidir el ser humano lo que quiere hacer con esos grupos. Queremos darles, yo qué sé, una publicidad o unas ayudas o lo que sea a cada grupo específico. ¿Vale? Eso sería el aprendizaje no supervisado. Tenemos un montón de datos y los echamos a ver qué pasa y con eso inferimos nosotros qué es lo que ha hecho la inteligencia artificial. Vale, hay otro que es súper interesante, que es como una especie de mezcla, o yo lo veo así, que es el aprendizaje automático por refuerzo. Este es muy interesante. Tenemos un montón de datos que también están sin etiquetar. No sabemos, hay un montón de datos. Bueno, no tiene por qué haber un montón, hay datos. Y lo que vamos a hacer es meterlo en el algoritmo, pero vamos a poner unas reglas, de tal manera que el propio algoritmo va a saber si lo que está haciendo está bien o está mal, ¿vale? Pero sin que nosotros lo estemos supervisando, simplemente poniendo unas reglas. Y con eso él va a desarrollar un modelo que va a servir para trabajar en esas reglas que hemos puesto. Lo voy a explicar con un ejemplo que de nuevo creo que es más fácil de ver. Lo típico que vemos, ¿no? La inteligencia artificial que juega al ajedrez. Esta inteligencia artificial no es que haya cogido todas las posibles combinaciones de posiciones y movimientos del ajedrez, que son muchísimas. No se trata de eso. Se trata de que esa máquina lo que ha ido haciendo es jugar partidas y recoger datos sabiendo cuándo ganaba y cuándo perdía, que eso sí que lo podíamos decir. Cuando te has quedado sin fichas, has perdido. Por lo tanto, mal. Cuando te has quedado tú con fichas y el contrincante no, has ganado. Por lo tanto, bien. Entonces, esa inteligencia artificial va jugando partidas, pum, 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 y las cosas que cuando va ganando va diciendo, ah, ojo, esto me interesa, ojo, esto no, esto sí, esto no. ¿Vale? Lo mismo la conducción autónoma. Si va cogiendo datos y va diciendo, vale, pues no me he chocado, eso está bien, ¿no? Estoy cumpliendo las normas de circulación, vale, eso está bien. Entonces va de manera autónoma trabajando y haciendo cosas, infiriendo que cosas están bien hechas. Pues esta jugada que he hecho en el ajedrez, ¿está bien o no? Aquí me gusta mucho resaltar, he puesto un vídeo de YouTube, no sé si os dará para copiarlo o lo que sea, o si os interesará, pero bueno, si no me preguntáis por correo o lo que sea. Hay un vídeo muy interesante en el que se prepara a 2 inteligencias artificiales para que jueguen al escondite. Entonces están dos muñequitos que se esconden y 2 muñequitos que intentan pillar, creo que son 2. Y entonces están jugando al escondite y lo mismo, se le va diciendo a la inteligencia artificial, además a los 2, al que pilla se le está enseñando a pillar mejor y al que se esconde se le está enseñando a esconderse mejor. Entonces en el vídeo se ve cómo las primeras dinámicas son muy simples. Pues el que se esconde se pone detrás de un cajón
y el que pilla va haciendo círculos hasta que de repente lo ve, ¿no? Pues ahora se vuelve a jugar. El que se esconde, en vez de poner el cajón, coge y dice, vale, pues voy a mover el cajón a una esquina y me pongo detrás y así ya no me ve. Y entonces el otro pues pasa mucho tiempo y cuando pasa un tiempo y no le pilla, se le dice, oye, has perdido. Entonces la siguiente, lo estoy resumiendo, esto es iteraciones, iteraciones. La siguiente, el que pilla dice, oye, un momento, este cajón lo voy a mover. Y, va, lo he encontrado, positivo, ¿no? Entonces se ve como de repente la propia inteligencia artificial va haciendo como trampas y resolviendo las trampas y resolviéndolas, ¿no? Y van jugando hasta un nivel en el que acaban saltando por encima del cajón, poniendo no sé cómo, o sea, haciéndose auténticas virguerías los unos a otros, ¿vale? ¿Más o menos? ¿Se entiende? Vale. Bueno, pues esto es todo lo que voy a explicar de lo que es la inteligencia artificial como base. No quería liarme mucho más. Lo que sí que me parecía interesante destacar, porque luego lo enlazo con la conclusión, es que hay algunas aplicaciones que pensamos que, o sea, que nos parecen, bueno, yo las denomino insospechadas, ¿no? De momento estamos mucho en que la inteligencia artificial, pues no sé, yo por lo que oigo, pues nos va a robar trabajos o nos va a quitar cosas o fíjate lo que están haciendo con la inteligencia artificial, a dónde vamos a ir, ¿no? Sin embargo, yo quería darle un poco la vuelta y ver que realmente hay otras cosas que son súper interesantes. En el congreso de software que estuve, que ya os he dicho, salía un chico hablando de la inteligencia artificial y sobre todo era un congreso para nosotros y entonces el tío decía que, claro, la inteligencia artificial podía llegar a quitarnos trabajo a nosotros, porque ahora estamos ya desarrollando inteligencia artificial que desarrolla código. Entonces, de alguna manera es como que nos estamos pisando a nosotros mismos, ¿no? Y entonces él, viendo un lado más optimista, decía, ponía el ejemplo de la profesión de la publicidad, ¿no? Entonces él ponía un ejemplo, no me acuerdo de los años, pero ponía el ejemplo, la publicidad en un inicio lo que eran unas personas que dibujaban muy bien y que entonces una empresa las contrataba, hacían su dibujo y eso era lo que luego se imprimía por periódicos o lo que fuera y ¡pum! Eso era el trabajo de la publicidad, ¿no? O una parte. ¿Qué pasó luego? Que llegó la fotografía. Cuando llegó la fotografía, ¿qué pasó? Pues que igual la publicidad o bien no salía tan rentable pedirle a una persona que dibujara o bien era mucho más impresionante lo que se hacía por fotografía y entonces pues podríamos decir que muchos dibujantes perdieron su trabajo, pero salió un nuevo trabajo que eran los fotógrafos, que eso pues de alguna manera fue hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasó después con la fotografía? Que llegó la fotografía digital, por así decir, los diseños digitales, el Photoshop, el no sé qué, tal. Yo no es que sea muy bueno en esto, ¿no? Pero sí que es verdad que de repente empezó a haber mucho trabajo de eso y los que eran fotógrafos, pues ya no era tanto el hacer la fotografía, sino el trabajar la fotografía. ¿Y ahora a qué hemos llegado? A que ahora la inteligencia artificial es capaz de hacer diseños digitales por medio de texto, por ejemplo. Por lo tanto, ya casi no hacen falta, si no me malinterpretéis, los fotógrafos. Pero ¿cuál es la realidad en el mundo actual? Que estamos en un mundo en el que la publicidad está en más auge que nunca. O sea, hay mucha más publicidad y mucho más trabajo que el que había cuando estaban los diseños que se dibujaban. Por lo tanto, bueno, hay que verles el lado positivo, ¿no? De alguna manera, esto no solo ha permitido, o sea, ha permitido a cualquier persona que acceda a poder hacer publicidad. Claro, luego ahí cada uno tendrá su expertise y podrá hacerlo mejor o peor. Entonces, bueno, yo creo que esto era una aplicación que a mí me sorprendió, ¿no? El ser capaz con inteligencia artificial de dibujar y hacer arte. Eso es como, a mí me pareció curioso. Pero bueno, esto está bastante sonado, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo que también me pasó hace poco. Bueno, yo tengo una pequeña huerta en San Jorge, bueno, que no es mía, es de mi familia. Y bueno, durante un par de años hemos estado con mi padre pues trabajando en la huerta, poniendo cebollas, calabacines, pusimos unos melocotoneros, tal. Bueno, pues siempre mi hermano y yo hemos estado como al cargo de lo que decía mi padre. Pues haz esto, haz lo otro, pues como obreros, como peones, ¿no? Cuando manda capitán, tú a trabajar y ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ahora el patrón ya no está y hace poco en el melocotonero nos salió pues esto, que no tenía ni idea yo de lo que era, porque en la vida había tocado una huerta hasta hace 2 años. Y entonces, claro, pues buscando mucho en internet, creía que había llegado a la conclusión de lo que era. Y estaba como, ¿no?, pensando, ¿y cómo soluciono esto? ¿Y será lo que estoy diciendo yo? Porque claro, si le echo algo para matarlo y no es, y me cargo la planta, ¿qué hago? Y entonces, hablando con una amiga sobre estos problemas, me dice, oye, hay una aplicación
en la App Store que te dice por inteligencia artificial qué es eso. Y entonces, con la aplicación, confirmé la sospecha que había hecho, que tenía yo habiendo buscado en Internet, ¿no? Entonces, como cogí 2 fuentes y vi que eran lo que eran, y entonces pues lo he fumigado, y de momento estamos teniendo melocotones que están verdes, pero están ahí, y ahora hay que ver si dentro de unos meses están buenos, ¿vale? Entonces, también me sorprendió, porque bueno, era la roya del melocotonero. No sé si algunos sabéis de estos temas, pero era la roya del melocotonero. Bueno, a mí me sorprendió, ¿no? Porque también el tema de la agricultura parece que está como muy alejado de la inteligencia artificial, y sin embargo es donde hay un nicho nuevo que podemos trabajar y que nos puede ayudar a todos. Incluso, o sea, y a un nivel tan pequeño como mi huerta de 20 metros cuadrados. O sea que... Por último, otras cosas de las que he visto, que solo quería resaltar las cosas así más raras. En este congreso, también lo que dijo el chico es que hace poco, hace cosa de 2 meses o así, se había creado el primer cómic con inteligencia artificial en una agencia publicitaria. Lo que habían hecho era, habían preparado una historia, que eso sí, una narrativa que tenían ellos, y lo que habían hecho era ir utilizando este generador de imágenes para darle un poco de vuelta, ir añadiendo matices de lo que querían y desarrollar un cómic. Bueno, el cómic era, no sé cómo lo dijeron, pero bueno, era como una ciudad muy moderna, con mucha sangre. No era mi estilo para nada, pero lo que me resultó interesante es el hecho de que ahora, si yo me pusiera con muchas ganas y mucha motivación, y que me gusta mucho escribir, me pusiera a intentar desarrollar un cómic, pues igual podría llegar a hacerlo, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo que hice fue probar a ver qué pasaba con ChatGPT si le pedía unos párrafos de un libro, a ver qué pasaba si me escribía un libro. Estos resultados de momento no fueron muy buenos, pero bueno, era muy interesante porque poniéndole como 4 ideas, la propia inteligencia artificial iba desarrollando pues, una narrativa que me resultó bastante curiosa, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que realmente donde está el poder de la inteligencia artificial es posiblemente donde aún no lo vemos, ¿vale? Entonces, bueno, el centro de la charla. Ya sé que os estoy metiendo una chapa, pero bueno, mi experiencia personal con la inteligencia artificial, no a nivel profesional, sino en las aulas, porque a mí me encanta dar clases y he trabajado muchas veces en las aulas con niños y niñas de primaria, adolescentes y también con adultos recientemente, ¿vale? Lo primero, para que entendáis lo que quiero explicar, lo que quería dejar claro es que realmente la inteligencia artificial son unos modelos matemáticos, pero viene muy asociado fuertemente a las nuevas tecnologías. Eso está claro. La inteligencia artificial existía en 1980, aunque no nos pareciera, existía lo que es la matemática. Lo que no existía eran máquinas capaces de, bueno, primero todos esos datos y después máquinas capaces de controlar y trabajar esos datos, ¿vale? Ahora sí que hay y entonces podemos avanzar con esto. Entonces, bueno, no hace falta que seas un experto en nuevas tecnologías, ni hace falta que seas un experto en matemáticas, ¿eh? No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que están muy enlazadas. Tarde o temprano tienes que pasar por un ordenador y, bueno, las matemáticas eso lo puedes evitar un poco a día de hoy. Pero bueno, entonces, cosas en las que yo me he visto reflejado con las tecnologías y que creo que son interesantes para entender. Bueno, ¿cuántos profesores hay aquí? Casi todos. Vale, entonces para intentar transmitiros lo que yo he vivido como profesor, ¿no? A mi manera de estas cosas, de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Entonces, en Aplicarte lo que hacíamos era asentar las bases de la tecnología en niños, en pequeños y en adolescentes, ¿vale? Le dábamos un enfoque muy basado en el uso responsable de la tecnología. ¿Por qué? Porque era un tema que veíamos que preocupaba, la brecha digital entre padres e hijos y todo lo que se está moviendo con las nuevas tecnologías y de alguna manera la incapacidad de los padres-madres de poder seguir el rastro a todo esto, ¿no? Entonces, nosotros queríamos solucionar ese problema. Entonces hablábamos de redes sociales, de privacidad de datos, descargas seguras, juego online, uso adecuado de las imágenes. Claro, una de las cosas que nos decían al principio, sobre todo, porque esto ya fue hace unos cuantos años, en los colegios es que nos decían, joder, pero es que casi es mejor que no cojan el ordenador, porque es que fíjate qué peligro. Y yo pensaba que no le puedes poner puertas al campo. O sea, es que eso va a llegar. Si no es en el aula, es en casa. Y si no es en casa, es en la casa del amigo. O sea, es que eso es imposible. Entonces yo creo que eso no era la buena idea. La buena idea era pues empezar a trabajar con eso. ¿Qué me pasaba a mí como profesor cuando explicaba nuevas tecnologías? Robótica, Scratch. Supongo que sonará Scratch, ¿no?
diseño 3D. Bueno, pues a mí me producía mucha satisfacción el hecho de ver que ellos como que cogían un poco esa responsabilidad de decir, oye, estoy usando tecnología, ¿qué problemas puedo tener, ¿no? De hecho, enseñábamos un vídeo de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, que él tenía la camarita del ordenador siempre tapada y entonces venían las madres y los padres luego a contarnos, oye, pues mi hijo vino corriendo a casa y me cerró la cámara. Porque no sé qué le habéis contado. Y yo le decía, hombre, claro, porque es que te pueden estar espiando por la cámara. O sea que, no, realmente eso era muy satisfactorio. Y luego también era muy satisfactorio la capacidad, o sea, que que les podíamos mostrar lo que había detrás, que cuando jugaban a un videojuego no solo estaban pensando en, bueno, juega a un videojuego y ya está, sino que le daban una vuelta más allá de decir, anda, ¿y cómo está hecho este videojuego? ¿Y podría hacer yo videojuegos? ¿Y qué me aporta este videojuego? ¿Y qué cosas no? Entonces, como que les cambia un poco el chip, porque cogen esa responsabilidad que le estamos dando. Entonces, como alumno, lo que estaban recibiendo ellos, que también nos lo decían en las encuestas que les hacíamos, era pues eso, ¿no? Que le encontraban nuevas utilidades a las cosas, que se proponían nuevos objetivos. Pues en vez de estar 10 horas jugando a un videojuego, voy a intentar hacer yo uno, aunque sea a mi escala, ¿no? Y eso era muy interesante. Y luego el conocimiento, que eso les volvía locos. Coger la tablet y saber un poco lo que hay dentro, en vez de simplemente es una tablet y ya está, eso les parecía la bomba, porque realmente les llenaba como alumnos, ¿no? Como personas. Vale, después, en nuevas tecnologías también, bueno, en tecnologías hemos dado este año pasado la iniciativa de albañiles digitales. Era la idea de albañiles digitales, que se va a repetir. Lo que intentaba es asentar las bases de la tecnología en personas ya mayores, ¿no? Adultos, no en niños, sino coger y decir, oye, pues esto que estamos haciendo nosotros de desarrollo de software, cualquier persona que tenga motivación y ganas lo puede hacer. Y entonces se trataba de un curso de desarrollo de software tipo bootcamp, una inmersión completa, de entre 6 y 9 meses, 8 horas al día, como si fuera un trabajo, con clases teóricas, muchísimas clases prácticas y pum, 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 pum. Todo el rato metidos en todo lo que, bueno, en mi día a día del trabajo, pues eso, enseñándoles a ellos. ¿Qué cosas, qué sentimientos que realmente esto como es muy reciente, lo tengo como muy, ¿no? Y esto me ha encantado. Como profesor, para mí, ¿qué es lo que más me ha llenado? Primero, el reto de formar a personas adultas, que bueno, es diferente a formar niños. No digo ni que sea ni mejor ni peor, simplemente creo que es un reto, ¿no? Las personas adultas pues tienen otras maneras de hacer este tipo de cursos y sobre todo de formarles en una vida profesional. Yo les veía las ganas que tenían o la ilusión que tenían de que esto les fuera a dar un fruto en su día a día profesional. Y luego fui un profesor duro, he de decir, os lo reconozco, soy duro como profesor, en el sentido de que soy exigente. Cuando les di mi parte, porque había muchas partes, cuando les di mi parte, es verdad que ellos disfrutaban, pero por otro lado me decían, oye, esto está siendo duro, ¿eh? Y yo les decía, ya veremos en un futuro. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ya sabéis cómo es Pamplona, que esto es un pañuelo. Me he encontrado con ellos un montón de veces en las calles y no ha habido uno solo que no me haya agradecido lo duro que fui. Que al principio yo lo pensé, en plan, joder, volví a casa diciendo, oye, pues igual me estoy pasando. Igual, no sé, igual el resto no está siendo tan duro, ¿no? Y sin embargo, luego todos me han agradecido el hecho de decirme, oye, ¿sabes que he ido a esta empresa y mi compañero no sabía hacer test y yo sí? Y estaban como... ¡oh! Y yo, claro, pues eso es una pasada, esa sensación es brutal. Y me he encontrado con ellos en el Congreso de Software, que estaban unos cuantos, no sé cifras, pero diría que más de 3/4 de ellos están trabajando ahora mismo en el software. Están encantados como alumnos que han recibido oportunidades laborales que antes no tenían. Sobre todo, bueno, el trabajo de desarrollador de software pues permite una conciliación que es muy interesante, una seguridad laboral que también es muy interesante, y luego, otra de las cosas que destaco sobre todas estas cosas, también en inteligencia artificial, es el reencuentro con las matemáticas y la lógica que a veces dicen, yo odiaba las matemáticas, y de repente, pero si puedo hacer esto, ¿no? Entonces ese reencuentro también es muy guay. Como nota muy breve, hace poco me encontré con uno que está trabajando en mi empresa, bueno, me encuentro muchos días con él, pero el otro día estuve hablando con él y me decía, estoy tan a gusto que tengo miedo de perder donde estoy ahora mismo. Y decía, jo, qué guay eso, ¿no? También. Y eso es lo que les está abriendo, pues eso, las tecnologías, y él está en concreto en una parte dedicada a inteligencia artificial.
Aún no está desarrollando inteligencia artificial, pero está mano a mano con eso. ¿Qué hicimos en El Salvador con Lucía, ¿no? La fundación? Aquí ya sí que empiezo con la inteligencia artificial, porque hemos estado enfocando las nuevas tecnologías y ahora ya vamos a dar el salto a unirlas a la inteligencia artificial. Entonces, en El Salvador les hicimos una formación de nuevas tecnologías en Scratch. Aquí veis un videojuego que hicieron ellos, los alumnos, del mítico de destapar las cartas y buscar las parejas, ¿vale? Esto lo hicieron ellos. Y bueno, lo que quería destacar sobre todo, eso lo pongo aquí, perdón, es que para la inteligencia artificial las necesidades, la barrera de entrada es muy pequeña, porque solo necesitamos una conexión a Internet, generalmente, conocimiento, un ordenador, y ganas y motivación. Y con eso podemos hacer inteligencia artificial, no necesitamos nada más. O sea, no necesitamos ni grandes proyectos, ni ordenadores súper increíbles, ni nada de nada. O sea, con una barrera de entrada muy pequeña podemos acceder a la inteligencia artificial. ¿Qué son los proyectos que han hecho estos chicos en El Salvador? Que les dimos un curso de, no sé si 22 horas de inteligencia artificial y que han sido capaces de hacer. Bueno, pues proponían cada uno luego un proyecto libre, ¿vale? Un proyecto de cómo iban a utilizar ese curso que le habíamos dado para desarrollar una aplicación. Bueno, pues aquí planteaban unos el juego típico de piedra, papel o tijera. Entonces lo que hacían, como veis ahí, lo que hacían era generarse ellos su piscina de datos, que eran unas fotografías en las que, como veis, piedra, pues va sacando varias fotos del puño, así, tal, de este lado, de este otro, con la mano de un amigo, con la mano de mamá, con la mano de papá, no sé qué. Después lo mismo para el papel y lo mismo para tijeras. Eso era nuestra piscina de datos. Con eso entrenábamos un modelo y con ese modelo luego hacíamos nuestra aplicación, que era jugar simplemente a piedra, papel o tijera contra el ordenador. Entonces el ordenador sacaba un dibujo que era o piedra, papel o tijera, a mí me sacaba una foto en ese momento con la webcam haciendo uno de los gestos y decía quién había ganado y iba llevando la puntuación, ¿no? En este caso, como los dos habían elegido tijeras, pues era empate y tenían que volver a jugar. Entonces, bueno, ¿qué implica para mí esto? Que, claro, yo conozco a nivel técnico más profundo que es la inteligencia artificial y el hecho de poder, con un curso de 24 horas, dar acceso a la gente, a sus ideas, a que hagan sus juegos, a que hagan sus iniciativas y lleguen a sus metas, pues claro, me parece increíble por poder expandir el conocimiento y poder llegar incluso a zonas como El Salvador, que quizá no tienen tanta suerte como nosotros, ¿no? Que han venido profesores a vernos un poco, a conocernos y decían, ¿no? Lo que más envidio de España es poder andar libremente por la calle, decía uno de los profesores. Entonces, bueno, pues ahora mismo esos alumnos tendrían la posibilidad de empezar a trabajar allá con una conexión a Internet, podrían empezar a trabajar para empresas de allá mismo o de fuera de El Salvador con estas ideas que les estamos metiendo. Eso sí, con mucha motivación y ganas, ¿eh? El trabajo está a la orden del día, pero pueden hacerlo. Y eso creo que es una sensación pues, que realiza mucho, ¿no? Otro ejemplo de otra actividad, otro proyecto que plantearon. Claro, como nosotros venimos de Veridas y también trabajamos con los accesos y la biometría, pues yo creo que dijeron, pues voy a intentar hacer lo mismo que esta empresa, ¿no? Y entonces etiquetaron sus datos en a quién le iban a dar acceso y a quién no. Y entonces, pues con unos peluches de monos, muñecas y creo que es un elefante, hicieron una piscina de datos de a quién le daban el acceso al mono y a quién no, a la muñeca y al elefante. Y entonces luego hacían una aplicación con Scratch, pero bueno, que simulaba, que realmente se puede hacer incluso en el móvil, hay cosas para hacer en el móvil esto mismo, simulaban que era un móvil como el reconocimiento facial que tenemos en los móviles. Y esto con un curso de 24 horas. Me parece alucinante. Vale, después con Lucía, aparte de en El Salvador, también hemos hecho iniciativas aquí en Navarra, ¿vale? Y entonces hemos dado el curso este de 20, no sé cuántas horas son, creo que son 20 o 22, lo hemos dado a varios colegios, incluso a profesores, y lo que quería era aquí, para que vierais un grupo de estudiantes las aplicaciones que han desarrollado con esto, ¿no? Con este curso. Entonces, voy a mencionar 5 que sacaron y luego ya hago las conclusiones y os dejo en paz. Entonces, por ejemplo, 2 alumnos, lo que les preocupaba mucho, o les llamó la atención, es lo del tema de Instagram, lo que he enseñado antes de la autenticidad.
Y lo hicieron ellos. Ese mismo bot que hemos visto antes lo desarrollaron ellos. ¿Cómo? Cogieron datos públicos de cuentas de Instagram que hay en una base de datos pública en Internet, que se basa pues, en número de seguidores, en número de fotos, nombre y correo de la cuenta, lo que os he dicho antes. Cogieron todo eso, entrenaron ellos su modelo y entonces aplicaron ese modelo en una serie de cuentas para discernir si una cuenta era un robot o era una persona real activa. Bueno, estos chicos, aparte de que bueno, eran muy cracks, se quedaron sorprendidos, primero de haberlo conseguido y segundo de su tasa de acierto. O sea, es que el modelo que crearon funcionó de maravilla, estaban alucinados. Otro grupo de estos chicos, ¿no? Era un chico que bueno, pues le gustaba mucho hacer ejercicio físico, creo que era karateca. Y entonces él, pues con su movida en la cabeza, lo que hizo fue, vale, pues yo quiero hacer un modelo que me proponga el entrenamiento del día a día. Y entonces él cogió y dijo, vale, ¿qué datos puedo necesitar? Pues cogió la temperatura, la hora del día, el ejercicio realizado en los días anteriores, y con eso fue cogiendo esos datos y decidiendo qué propuesta le podía dar el modelo para los días siguientes. Y entonces pues él metía, oye, pues esta temperatura, esta hora del día, este ejercicio. Y entonces le decía, pues oye, hoy te conviene nadar, hoy te conviene no sé qué, para hacer un equilibrio, ¿no? De todo el cuerpo, parte superior, parte inferior. Bueno, otras chicas, creo que eran 2 chicas, hicieron un análisis sobre dieta equilibrada basada en recomendaciones de la OMS. Entonces se estudiaron la página web de la OMS, sacaron datos de entrada sobre los diferentes alimentos que hay. Bueno, no creáis que cogieron todos, cogieron unos cuantos, su valor nutricional, y luego comenzaron a hacer combinaciones de esos menús y valorándolo con la OMS si eran combinaciones equilibradas o no. Y entonces lo que hicieron fue una aplicación en la que tú ponías tu menú de hoy, que en mi caso hoy han sido pues espaguetis y carne, y entonces me hubiera dicho, pues no es muy equilibrado porque no hay verdura. ¿Vale? Entonces, lo que hacían es eso, ponían por texto qué era lo que iban a comer y el modelo les decía si estaba siendo equilibrado o no. A mí esto igual me vendía bien. Había otro chico que era muy gracioso, que, pues, bueno, esto no es gracioso, sufría de anginas con bastante frecuencia, y entonces estaba como muy centrado en eso y creía que la inteligencia artificial le podía ayudar. Y entonces él cogía todos los síntomas que él pues, tantas veces había recibido del médico. Oye, la temperatura, ¿cómo tienes la garganta? No sé qué. El aspecto de la lengua, dolor de cabeza, mareos. Lo mismo que había recibido del médico cuando iba a la visita general, y fue cogiendo datos y diciendo, pues esto es anginas, esto no, esto sí, esto no. Y entonces creó una aplicación en la que tú ponías tu sintomatología y te decía, sí, tienes anginas al 80% o al 85%, ¿no? Muy curioso, la verdad. Y luego había otras 2 chicas, había muchos más proyectos, he cogido solo algunos. Había otras 2 chicas que estaban, claro, tenían que elegir a qué bachillerato iban a hacer, ¿no? Si ciencias, letras, bueno, esos eran los que estaba yo, ahora no sé si siguen esos. Y entonces lo que decidieron fue que cogían los datos de entrada, como datos de entrada, las notas del estudiante en las diferentes asignaturas. Entonces ellas fueron cogiendo datos de sus compañeros y el nivel de preferencia por las diferentes asignaturas, y también lo fueron catalogando, ¿no? Pues bajo, medio, alto. Y con eso fueron cogiendo decían, vale, ¿y entonces tú qué vas a hacer? Pues yo el científico, pues yo sociales, yo económicas. Y entonces cogieron toda esa piscina de datos, desarrollaron su modelo, y entonces ahora yo, por ejemplo, podría coger y decir, vale, pues las notas que tengo en esto son bla, 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 el nivel de preferencia son bla, 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 y entonces el modelo me decía, oye, pues yo creo que te tenías que dedicar a la ingeniería, o no, ¿no? Imaginaos que me dicen no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vivimos, ¿no? Porque este curso no lo di yo solo, lo di con varios compañeros. ¿Qué es lo que vivimos que nos encantó? Bueno, tuvo un impacto significativo en los estudiantes. Es verdad que ellos se metieron de lleno, una pasada de cómo disfrutaron, no sé, nos dejaron locos de pensar, joder, pues realmente estamos dando con la tecla. Y luego que les estábamos enseñando una realidad cercana, que igual en ese momento estaba solo sonando, pero ahora ya está por todos lados. Y bueno, y les abríamos la puerta a que pudiera interesarles todo este tipo de cosas de la inteligencia artificial o de la ingeniería, etcétera, ¿no? Y ellos, ¿qué es lo que resaltaban? Pues
ellos tenían, digo, ¿no?, el entusiasmo de poder crear algo relacionado con sus intereses. Fijaos los proyectos. A mí no se me hubieran ocurrido esos proyectos, porque bueno, pues son cosas que estaban ellos en su movida, en su día a día, en sus relaciones o lo que fuera, ¿no? La alegría al constatar que funciona, de hecho, cuando estábamos ahí, ¿no?, haciendo las prácticas, se oía, vamos, ¿no?, que lo que os decía antes, ¿no?, la satisfacción del trabajo bien hecho, y luego, bueno, pues que agradecían esa formación para el futuro. Ya empiezo con la conclusión, ¿vale? Va a ser corta. Entonces, ¿qué es lo que también me gustaría añadir sobre todo esto de la inteligencia artificial, ¿no?, y tras mi experiencia con los chavales y así? Yo creo que lo que hay que entender es que la inteligencia artificial es una herramienta, igual que un hacha. Es un hacha. Entonces, como herramienta, ¿puede resultar peligrosa? Eso está claro. El hacha, si la usas, ¿no?, que te dice lo mítico de aléjate cuando das el corte que te vas a dar en la pierna. Pues como herramienta puede ser peligrosa. Es más, ya sabemos de casos en los que, digo los malos, me permitís la generación por hacer la broma, ¿no?, pero los malos ya la usan. ¿Cuánto estamos oyendo de deepfakes, fraudes, etcétera? Eso ya está. Eso no lo vamos a parar. Eso está ahí y los malos se van a aprovechar y eso, vamos, no hay manera de echarlo para atrás. Entonces, lo que yo quería sacar aquí es la pregunta de decir, entonces nosotros, los buenos, o yo los buenos, no puedo hablar por vosotros, ¿miedo o respeto? Entonces, con esto de miedo o respeto, me venía a la cabeza, hace un año, me fui a visitar Roma, que no había estado. Y entonces nos cogimos una visita guiada por, pues no sé, era un palacio de algún emperador, no me acuerdo cuál. Y entonces estábamos en una sala que estaba, o sea, no había ni techo ni nada, era solo el suelo, y entonces la guía nos contaba, pues fijaos aquí estos agujeros por debajo del techo, aquí se calentaba de alguna manera un circuito de agua, y entonces realmente los romanos tenían suelo radiante. Y entonces el emperador estaba aquí y no tenía frío porque pues, tenía el suelo calentico, y bueno, estaba hablando de eso y de repente saltó una pregunta y dijo, porque vosotros, de los que estáis aquí, ¿quiénes os cambiaríais por ser, no sé qué emperador romano era, ¿no?, pero yo qué sé, pues César Augusto? ¿Quién os cambiaríais? ¿Os gustaría ser César Augusto, cambiar vuestra vida actual en el 2021 por César Augusto en el, no sé cuál, en el 300 antes? No, me lo invento, ¿eh? No soy historiador, no soy muy bueno. Y entonces, claro, hubo gente que decía sí, gente que decía no, y gente como yo que decía ojo, que viene con trampa. Y entonces, cuando ya sondeó y contestó, pues que sepáis que yo no me cambiaría. No me cambiaría, porque a día de hoy vivo muchísimo mejor que el emperador César Augusto. Tengo calefacción, que él, aunque tenía este suelo radiante, cuando se iba a hacer un encarruaje a no sé qué ciudad, no iba con el coche en aire acondicionado. Tengo toda la comida que quiero, o sea, ella, claro, valoraba y decía, claro, ese emperador era la bomba con sus coetáneos, pero ahora mismo no tendría nada que no tenemos nosotros. ¿Y eso por qué pienso yo? Aquí ya es mi conclusión. ¿Por qué pienso yo que es eso? Pues por las nuevas tecnologías, por los nuevos desarrollos que estamos llegando, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que intentar es que, en conjunto con unas prácticas sostenibles, legales, éticas y morales, la inteligencia artificial va a suponer una mejora en la calidad de vida. Y yo esto, vamos, lo creo de pies a la cabeza. Entonces, bueno, creo que ahí es donde ahora tenemos nosotros la responsabilidad de coger y decir, oye, la parte de arriba está, eso es una realidad, y ahora la parte de abajo es nuestra responsabilidad. Para eso, pues vosotros los profesores y profesoras y yo cuando me toca, pues tenemos que sembrar. Si no sembramos, no vamos a recoger. ¿Y cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, lo que decía antes, que creo que es súper importante, lo vuelvo a resaltar, tiene una mínima barrera de entrada. Cualquier persona puede hacer inteligencia artificial o empezar con un prototipo, con una idea. No hace falta nada que no podamos tener. Por lo tanto, eso es genial, porque abrimos, ¿no?, como decía antes, a los diseños artísticos, lo abrimos a todo el mundo. Eso está muy bien. Claro, yo quiero comentar en cuanto al futuro una reflexión que me hacía una alumna de Lucía cuando fui a dar una clase a San Cernín y les estaba explicando pues cómo hacer un ejercicio era un ejercicio muy chulo de cómo detectar si había un zombi o no en la habitación. Y entonces
la chica no estaba muy interesada en el asunto, por lo que sea, no era su día o no estaba muy motivada. Y yo, bueno, en un momento que había un hueco así libre, pues yo qué sé, le pregunté, ¿no? Oye, ¿no te está interesando? ¿Qué puedo mejorar? ¿No? Más un poco pues qué estoy haciendo mal, que no le estoy enganchando a esta chica. Y entonces ella me dijo, no, está súper bien, lo que pasa es que esto a mí no me sirve para nada. Jo, y yo dije, bueno, pero ¿y cómo que no te sirve para nada? Yo ya sabía dónde iba ella y yo sabía dónde quería llegar, que es a lo mismo que quiero llegar ahora. Y ella me decía, no, es que yo voy a estudiar abogacía. A mí la inteligencia artificial está allá y yo voy hacia allá. Y eso hacia allá y yo hacia allá. Y yo le decía, no, esto no es verdad. Es más, en esos temas nuevos donde no... Porque claro, los ingenieros ya estamos explotando la inteligencia artificial, ahí ya está todo muy explotado. Bueno, ojo, hay mucho por explotar, pero quiero decir que ahora mismo estamos ahí. Pero ¿y en la abogacía? Ahí estamos explotando la inteligencia artificial. ¿Y en la educación? ¿Estamos explotando la inteligencia artificial? Yo como técnico de software va a ser muy difícil que se me ocurran ideas donde explotar la inteligencia artificial en la educación. Eso es os paso la pelota. Pero vosotros sí que vais a tener esas ideas, porque es vuestro día a día. ¿Dónde puedo meter? Si entiendo lo que es la inteligencia artificial, ¿dónde la puedo meter? Oye, pues igual la meto aquí o aquí o aquí. Un profesor bueno, yo estudié en Vedruna, Carmelitas Vedruna, y un profesor con el que me llevo muy bien, que estuvimos haciendo este curso, bueno, estaba él entusiasmado, y de hecho él por su cuenta desarrolló una aplicación con inteligencia artificial en la que, bueno, para niños y niñas con, no sé, no voy a decir bien la palabra, ya me perdonaréis, pues no sé decirlo, que no, pues que andaban no sé si lo voy a decir, con problemas a la hora de trabajar las matemáticas, la lógica, etcétera, pues decía, claro, si yo puedo conseguir desarrollar la empatía en estos chicos, porque era un tema también de empatía y no sé qué, con una especie de Tamagotchi. Y entonces hizo un Tamagotchi con inteligencia artificial en el que él creó unos recortes plastificados de comida, bebida y como un pañal, y entonces iban jugando los niños, eran niños muy pequeños, iban jugando a que un muñeco en el videojuego les decía qué necesitaba, si tenía hambre, si tenía no sé qué, y entonces había como varias cosas que le podían dar, pues una botella de agua, un vaso de zumo, y entonces iba enseñando el niño o la niña, iba enseñando eso en la cámara y el muñeco se alegraba, se entristecía, ¿no? Y entonces él decía, es que esto es genial para estos alumnos que tengo. Y bueno, lo desarrolló, nos mandó en su día imágenes, fijaos lo que he conseguido, y nos mandó un poco el proyecto y es que es alucinante hasta dónde podemos llegar. Bueno, retomo. Entonces yo le decía a esta chica, ¿no? Es que al revés, ahora mismo ChatGPT está haciendo papeleo burocrático. Esto igual a la gente que le gusta el papeleo burocrático, pues le da igual, pero a mí que lo odio, esto es la bomba, poder basarme en el ChatGPT. Y lo mismo para el currículum. Hace poco me decía un amigo, pues oye, tenía mi currículum y lo he mandado a ChatGPT y me lo ha actualizado. Y bueno, lo he revisado un poco, tal, y me ha gustado mucho cómo ha quedado. Bueno, pues son cosas que están ahí que a mí no se me ocurrirían, pero es que hay muchas como esas, muchísimas. Y lo único que hay que hacer es encontrarlas. Y esto va enlazado a lo último, ¿no? ¿Qué recorrido tiene la inteligencia artificial? Es que todo, iba a poner todo, solo todo, pero bueno, me parecía un poco raro. Y entonces, pues todo el recorrido que le podamos dar, o sea, las nuevas oportunidades, que es que ni siquiera las conocemos a día de hoy. Y entonces eso es lo que yo creo que es lo importante, ¿no? Que tenemos que buscar eso, tenemos que conseguir, si nosotros no lo conseguimos, que los que vienen lo puedan conseguir, ayudar e intentar entre todos, pues llegar a darle un futuro a esto y un futuro, no sé cómo decirlo, pues correcto, ¿no? Por así decir. Y eso está ahí y se puede hacer. Y nada, como parte final, pues agradecer al Departamento de Educación con el plan ICASNOVA que me ha dejado que os dé la charla. Agradeceros a vosotros que habéis venido y más o menos os habéis dormido, así que muchas gracias por aguantar la charla. Y si tenéis cualquier pregunta, pues ahora tenemos, creo, bueno, no sé si tenemos mucho tiempo, si tenéis alguna pregunta, y si no, no sé si se ve, os dejo mi correo profesional, porque también hay preguntas que igual no os puedo contestar, pero me haré cargo de que se os respondan bien. Entonces, si queréis preguntarme cualquier cosa, pues que ser libres de escribirme al correo y decirme, oye, estuve en esta charla y tal, la odié. Bueno, pues eso, ¿alguna pregunta? A ver. Sí. Sí, aquí hay una. Me gustaría saber
¿por qué te resultó curioso cuando le preguntaste por la manera de escribir un libro? ¿Por qué me resultó curioso, dices, el chat GPT? Cuando le preguntaste a la Sí. inteligencia artificial para escribir un libro. Entonces dices que te resultó muy curioso y lo dejaste. ¿Por qué? Sí, pues ya os digo que a mí me gusta mucho leer y escribir, sobre todo novela negra y fantasía. Y entonces, claro, viendo que en el congreso este habían hecho un cómic con eso, dije, tate, pues voy a ver qué pasa con esto y si puedo intentar probar a hacer un libro con esto. Y entonces me resultó curioso porque, por un lado, escribía cosas como muy bien escritas, pero era como muy corto. En plan, era un capítulo de 20 líneas. Luego, capítulo 2, tal, como si fuera un resumen. Y entonces yo me quedé ahí un poco como, bueno, pues aún no está en eso, ¿no? O de alguna manera tengo que conseguir que me desarrolle más, porque un capítulo de 20 líneas, el libro se va a acabar en 4 hojas, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Tampoco estuve jugueteando un poco, pero ya os digo que he sido padre hace poco y el tiempo no me sobra. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, ahí hay una. Que a David le propusimos ayer a las 12 del mediodía dar la charla de hoy, ¿eh? Entonces, nada, que muchísimas gracias, David. Que yo creo que lo has hecho genial. Gracias. Bueno, pues...